el tiempo que vamos a tener para desarrollar algunos contenidos. Luego estaba revisando yo que el martes 1 de noviembre, o sea, el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, cae martes. Entonces ese día también hay asueto. Por ello, pues vamos a estar trabajando en las próximas semanas em, un poquito, pues ahí sí que al día, ¿verdad? En el sentido de aprovechar las sesiones que tenemos para avanzar con nuestro programa de cursos y así pues poder cumplir la meta de agotar el mismo antes del examen final, que el examen final comúnmente es la última semana de noviembre, la penúltima de noviembre. Eh, entonces, pues tenemos aproximadamente un mes a partir de este día, sin contar con el jueves y el martes para eh, seguir pues profundizando respecto al derecho penal, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar acá de igual forma con la grabación de la clase y comenzaremos con la misma. Es de mi conocimiento y tengo entendido que algunos compañeros no pudieron realizarse su segundo examen parcial. De hecho, aunque a veces no responde el correo electrónico, no crean que no leo los mensajes. Lo que pasa es de que no he tenido tiempo de sentarme y ponerme al día con algunos mensajes. Lo dejé el día hasta antes del segundo examen parcial con algunas preguntas, algunas inquietudes. Pero, por ejemplo, estaba revisando acá. Por ejemplo, este es de Derecho Procesal del Trabajo, que es otra cátedra que doy aquí en la San Carlos. Déjenme ver ustedes. Este también es Procesal del Trabajo. Rogelio. Este de Nancy, Nancy Ajup, ¿verdad? De la sección J. Que está solicitando examen extemporáneo. Voy a trasladar un formulario para que se realicen su examen extraordinario y creo que tenía otro correo acá, pero no lo encuentro. Ah, sí. Vivian Paola Ochoa Chacón, también de la sección J. Tuvo un inconveniente con la computadora. Ok. Y Amaya Escobar dice, vamos a ver. Ok, bueno. Todos estos inconvenientes relacionados con el segundo examen parcial o examen extraordinario, voy a estárselos trasladando pues un formulario para poder centralizarlos, ¿verdad? Como trabajamos el examen extraordinario del primer parcial y así pues tienen pues la oportunidad todas y todos de solucionar cualquier inconveniente que se haya presentado, ¿ok? Entonces, para que lo tengan claro y pues posterior a ello, pues ya de conformidad con la programación, estaremos subiendo las notas del segundo examen parcial, ¿verdad? Bueno, continuando con el desarrollo del programa del curso, ustedes saben de que hay distintos temas los cuales abarca nuestro Código Penal. Ahora pues nos vamos a estar centrando en los delitos contra la explotación sexual y trata de personas. Para ello pues sí les requiero que se ubiquen ustedes en el artículo 191 de su Código Penal. En el artículo 191 de su Código Penal inicia, en este caso, con el catálogo de delitos relacionados con la explotación sexual. ¿Ok?
La explotación sexual como fenómeno delictivo y como tratamiento por parte de los estados como un delito de relevancia transnacional, ¿sí? En este caso, cuando ustedes tengan la oportunidad de relacionarse con distintos temas en este caso, eh, bueno, pues el combate internacional a ciertos delitos o ciertas reformas, ¿no? Que se realicen a la ley, en este caso penal, ustedes van a escuchar los términos de delitos transnacionales. Los delitos transnacionales son aquellos delitos que por su naturaleza tienen la capacidad de cometerse las distintas fases del iter criminis que vimos al inicio de este semestre en distintos países, ¿verdad? Por ejemplo, en una red de trata de personas con objetivos de explotación sexual, puede ser que la captación o la detención ilegal o el secuestro de la persona sea, por ejemplo, en Guatemala, pero el transporte de esta persona sea por los países centroamericanos. Llegue hasta Colombia y en Colombia tome un vuelo privado para España, por ejemplo, y en España sea el lugar de destino final donde la persona será pues víctima final de la explotación sexual. De hecho, España a nivel internacional es el país específicamente de la Europea que más se relaciona con América Latina, donde más casos se detectan de bandas de explotación sexual y trata de personas. En Guatemala pues no es ajeno a esto, ¿sí? Guatemala, ustedes saben bien que por nuestra posición en el mapa del mundo, somos un país clave en el trasiego de distintos ilícitos para Estados Unidos y evidentemente pues hay una incidencia delictiva transnacional a lo largo de todos los países, del cual pues Guatemala no es ajeno. Con este contexto o este contexto se los digo para que ustedes pues comprendan, ¿no? O estén familiarizados con los temas que al día de hoy se trabajan en temas de explotación sexual y trata de personas. Sí, son delitos transnacionales, delitos que los estados al día de hoy están invirtiendo muchos recursos y realizando bastantes estudios respecto a la incidencia de esta pues práctica delictiva, ¿no? Entonces, eh, ustedes pueden observar que este título de los delitos de explotación sexual eh, es en el 2009 que ingresan estas reformas a nuestro código. Ingresan estas reformas derivado de ciertos instrumentos de carácter internacional que regulan lo relacionado con este tipo de delitos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, por ejemplo. Pero vean ustedes que la delincuencia organizada, si bien puede ser o puede tener una incidencia nacional, también puede tener una incidencia transnacional. Esta convención tiene un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. También la OIT, famosa OIT, que la conocerán ustedes en derecho laboral, ha creado un convenio, en este caso, para la prohibición de las peores formas de trato, de trabajo de menores y acción inmediata para su eliminación.
También pues la eliminación del trabajo forzado y obligatorio, y la abolición del trabajo forzoso, que era una forma que había adoptado la esclavitud. Una vez se ilegaliza la esclavitud en el mundo, pues todavía existían ciertas figuras eh, delictivas, ¿sí? Las cuales, pues, al no ser esclavitud, al no ser definidas como esclavitud, pues lograban pasar el filtro legal, ¿no? Pero posterior a ello, pues ya en la práctica sí denotaba una esclavitud también para las personas. Entonces se elimina lo que se conoce como el trabajo forzoso y obligatorio y la abolición del trabajo forzoso. Por este tipo de cuestiones, por ejemplo, es que ustedes escuchan discursos populistas donde indican que los presos deberían trabajar obligatoriamente en las cárceles, ¿verdad? Esto pues no es posible, no encuentra ningún sustento en el derecho internacional, eh, toda vez de que si permitimos algunas excepciones con el trabajo forzoso, pueden llegar pues nuevamente prácticas que utilicen este tipo de figuras para nuevamente pues retomar en la práctica figuras como explotación de las personas, ¿no? De hecho, ese discurso bastante peligroso es muy inspirado en el modelo penitenciario de Estados Unidos, que no es un ejemplo para el mundo. De hecho, las cárceles allá en Estados Unidos están privatizadas y hay un documental en Netflix muy bueno que se llama La Enmienda 12, que refleja cómo, pues, después de la privatización de las cárceles, eh, hay un aumento en la población carcelaria y estos, pues, se dedican a trabajar forzadamente para determinadas empresas transnacionales, ¿no? Entonces, por ahí hay ciertos errores del sistema que brinda en la legalización del trabajo forzoso. Afortunadamente en Guatemala eso no pasa, está eliminado. Tenemos otros clavos, 1000 clavos más. Hoy pues salió publicada una noticia que de conformidad con las últimas estadísticas proporcionadas por cada país, Guatemala pues casi que Haití ya está mejor incluso que nosotros. Y, y bueno, pues ese tipo de cuestiones o ese tipo de marco internacional creado para la protección de las personas de actos delictivos, tanto nacionales como transnacionales, es que motiva la creación de este tipo de tipos penales, ¿sí? Yo sé que ya con el catedrático titular del curso han avanzado en los delitos contra la libertad personal, pero pues en este caso, uno de los delitos que ustedes vieron o tuvieron la oportunidad de estudiar fue la trata de personas. La trata de personas está comúnmente relacionada con los delitos de explotación sexual, ¿sí? Eh, la trata de personas es aquella figura delictiva que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, ¿sí? Y esta primera parte de la diapositiva es el delito de trata de personas. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de estudiar, ¿sí? Ahora bien, en la práctica, solo permítanme 5 segundos. Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Ahorita, como les decía, ¿verdad? Por esta primera parte del curso, de la clase, perdón, Sanko está aquí interrumpiendo. Eh, necesito que comprendamos el contexto y cómo funciona la tipificación de delitos relacionados con la explotación sexual, ¿sí?
Y esto, como se los decía, tiene un sustento en el derecho internacional, algo pues que ustedes como abogados, ustedes no solo van a ser repetidores de tipos penales, ¿sí? Sino que tienen que comprender por qué se crean los tipos penales, especialmente todo lo relacionado con el tema de libertad y explotación sexual, que tuvo a bien el catedrático titular del curso asignarme por ciertos temas y especialización que he trabajado en este tipo de casos, ¿no? Pero como se los decía, la trata de personas, en este caso, pues es un delito transnacional. También puede ser nacional, puede ser que a mí me capten en Petén para transportarme contra mi voluntad a la ciudad de Guatemala, por ejemplo. ¿Sí? Esos traslados que consisten en una captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas contra su voluntad, configuran el tipo penal de trata de personas, ¿sí? Ahora bien, se relaciona con los delitos de explotación porque yo para qué voy a transportar a una persona contra su voluntad de un departamento a otro o de un país a otro o de incluso de un continente a otro, ¿verdad? Pues no nos van a nosotros a captar, eh, en este caso porque le caímos bien a alguien y vino a ver la situación de Guatemala y dijo, ¿saben qué? Yo voy a raptar o a captar, aquí por ejemplo que me sale aquí en la pantalla el compañero Manuel González, yo lo voy a captar y pobrecito él, vive en Guatemala y pues hay algunas dificultades en este país, no, no quiero decir que no se pueda salir adelante, pero hay algunas dificultades, entonces pobrecito, me lo va a llevar a Londres contra su voluntad, ya después allá en Londres se va a dar cuenta de que es la buena vida y nunca va a regresar. Pues exactamente, compañero Manuel, va a salir usted de Guatemala, pero eso en la vida no pasa, ¿sí? Así que una persona con una buena intención lo quiera usted sacar de este país, no va a pasar, ¿sí? Y ahí es donde tiene la finalidad del delito de trata de personas y hace concurso con los delitos de explotación sexual, ¿sí? Y esto es que a las personas las sacan de sus países contra su voluntad para una explotación sexual, una explotación laboral, o, pues, por ejemplo, el mercado del tráfico de órganos humanos, ¿no? Entonces, este delito de trata comúnmente siempre está en concurso con los delitos de explotación sexual, ¿sí? Y con otro tipo de explotaciones como la servidumbre, por ejemplo, como el trabajo forzado, como el trasplante y tráfico de órganos ilícito. Y en este caso, pues, no podemos dejar de analizar y contextualizar que cuando nosotros nos encontramos frente a una víctima de explotación sexual, existe, de conformidad con la teoría y de conformidad con la criminología que ha analizado estos fenómenos criminales, una alta probabilidad que esté detrás de esa explotación sexual una red de trata de personas, ¿no? Y este protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, eh, nos establece pues algunas finalidades, como se los estaba yo comentando, del por qué se realizan este tipo de prácticas de trata de personas, ¿no? Este tipo de prácticas de trata de personas, en la mayoría de casos, tienen una finalidad de explotación. Y la explotación en el derecho, pues se ha considerado que ha asumido formas como prostitución u otras formas de explotación sexual, que es la más común, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la servidumbre, que ya lo hemos visto acá, ¿verdad? Y en este caso, pues, o la extracción de órganos, ¿no? Pues,
son las distintas modalidades que puede asumir la explotación, ¿sí? Y específicamente nuestro Código Penal le dedica un apartado eh, a todo lo relacionado con la explotación sexual, ¿sí? Ojo ahí que es importante considerar que aunque la víctima de explotación, ¿sí? Que pertenece o se encuentra en un contexto de trata de personas, haya dado su consentimiento para ser parte de ese tipo de prácticas, no se tiene por válido, ¿sí? Es acá donde pues vemos que se relaciona, ¿no? Se relaciona, en este caso, pues lo que ya hemos visto respecto a la importancia del consentimiento en el ejercicio de la libertad sexual, ¿sí? En este caso, pues pueden acá ustedes observar que también en los delitos de explotación y relacionados con la trata de personas, incluso aunque la persona dé el consentimiento para formar parte de este tipo de prácticas, no se tiene por válido porque comúnmente es dado en contextos de represión o en contextos donde su capacidad se encuentra disminuida ante situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, ojo ahí con esto, ¿no? Eh, pues bueno, Guatemala, como el último antecedente, de verdad, cuenta con una legislación y una institucionalidad específica y especializada en el combate de la trata de personas y la explotación sexual, ¿sí? De hecho, pues las reformas al Código Penal que ustedes pueden ver acá, que tiene una nota al pie de página, su código, hace referencia al decreto 9-2009. El decreto 9-2009 es, en este caso, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Derivada de esta norma, se crea, ¿verdad? La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, ¿verdad? Que funciona adscrita a la vicepresidencia. Y en este caso, se reforma, ¿verdad? Toda la parte del capítulo sexto del Código Penal, específicamente en el título que trata sobre la libertad e indemnidad sexual de las personas, para contener un catálogo de delitos especializado en la materia. ¿Sí? Entonces, el primer tipo penal que nos encontramos luego de estos antecedentes, que es importante que ustedes los apunten tanto en su cuaderno o en su código penal para pues tener un manejo más propio del tema. Y como les digo, no solo ser repetidores de tipos penales, sino pues conocer qué está haciendo el Estado y qué está haciendo la comunidad internacional para el combate a este tipo de flagelos, ¿no? Y el primero que encabeza este catálogo de delitos es la promoción, facilitación o favorecimiento de la explotación, de la prostitución. Entonces, específicamente este catálogo se dedica exclusivamente a todas esas formas o modalidades que puede llegar a tomar la explotación, pero de carácter sexual, ¿sí? La prostitución es una forma de explotación sexual, ¿sí? Y contiene este artículo. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. ¿Sí? Ojo con eso, que el tipo penal busca aplicarle una consecuencia jurídica a la persona que se promociona, facilita o favorece la prostitución. ¿Sí?
Pero esa prostitución, se lo vuelvo a repetir, promociona, facilita o favorece la explotación sexual de otra persona. Entonces, la persona que presta sus servicios, en este caso sexuales, en determinado lugar, con ese fin, como tal, no está cometiendo el delito de promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución, sino que por los verbos rectores, ustedes pueden observar que es un tercero, ¿sí? Y vean ustedes ahí, en algunas ocasiones se puede llegar a confundir las personas y en este caso, pues tratar de criminalizar también a la persona que es víctima de la explotación, pero no es así. Es la explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento. Es un tercero el sujeto activo, ¿sí? El que está promoviendo que lleguen a su lugar a que, en este caso, pues contraten los servicios de determinada persona, ¿no? O facilite o favorezca, ¿sí? En este caso, la prostitución de otra persona. Entonces, por ejemplo, si una persona eh, voluntariamente desea, en este caso, pues mantener relaciones sexuales con otra persona a cambio de una remuneración, esa práctica como tal no es constitutiva de delito, ¿sí? Porque una persona puede disponer de su libertad sexual y de su integridad sexual para, en este caso, pues utilizarla con la persona que desee. Y en este caso, pues si saca una remuneración económica, es un tema de la persona, ¿sí? Pero lo que se busca, en este caso, perseguir, ¿sí? Es esa promoción, facilitación o favorecimiento que realiza un tercero de ese tipo de prácticas, ¿sí? De ese tipo de prácticas. Y este tipo penal tiene, en este caso, en el artículo 192, una modalidad agravada del mismo, ¿sí? Indica el artículo 192 que las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte, en los casos siguientes. Si durante su explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, o sea, que se hubiera promovido, facilitado o promocionado la explotación sexual con una persona embarazada, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o uno de sus padres. O sea, existe pues un sujeto activo claramente calificado, ¿no? En el sentido de la relación personal que tiene con la víctima, o cuando la explotación sexual se realizara con violencia o abuso de autoridad, ¿sí? En este caso, pues es el típico caso del proxoneta que vemos nosotros en algunas series de televisión que mediante violencia, pues mantiene a determinado grupo de personas prestando servicios de prostitución y él se beneficia económicamente de esa actividad, ¿no? Ahí al existir violencia hay una forma agravada del tipo penal, pero ojo, también se puede cometer el tipo penal, en este caso, bueno, sin que medie esa violencia o abuso de autoridad, pero el simple hecho, ¿sí? El simple hecho, en este caso, pues, que una persona, un tercero, se beneficie, ¿sí? Se beneficie de esa práctica de prostitución, ya encuadra en este tipo penal del artículo 191. ¿Ok? Bueno, pues posteriormente a ello, el artículo 193, solo estoy viendo que acá hay una mano levantada. Brian, adelante. Buenas tardes, licenciado. Me surge la duda. ¿Qué pasa si estuviesen prostituyendo a un menor de edad?
¿habría delito o sería otro tipo penal? Ahí está, justo tu pregunta me queda como anillo al dedo porque este tipo penal y su modalidad agravante es clara al indicar que el sujeto pasivo o la víctima del delito es mayor de edad, ¿sí? Es mayor de edad. Eh, y pues en este caso también a continuación el artículo 193 del Código Penal establece el tipo penal de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Ahí el sujeto pasivo ya es una persona menor de edad, ¿sí? E indica quien para sí mismo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, independientemente que logre el propósito, será sancionado con prisión de 5 a 8 años, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Entonces, en este caso, Brian y compañeras y compañeros, ya se abarca en el artículo 191 y su agravante en el artículo 192 a las prácticas de prostitución donde un tercero saca un beneficio de esa práctica en clara pues explotación económica de la sexualidad de una persona mayor de edad. Pero, pero también todo acto en el cual una persona brinde un beneficio económico o prometa un beneficio económico que incluya en este caso, pues, capacidad de poder acceder sexualmente a una persona menor de edad, eso ya encuadra en el tipo penal de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. ¿Ok? Y en este caso, vean ustedes que el artículo 191 y 192 radica específicamente en la persona que se beneficia de esa actividad. Pero ya el artículo 193 cambia la modalidad, cambia los verbos rectores, porque observen ustedes que quien para sí mismo, o sea, para el sujeto activo o para terceras personas, a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad, brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza. Vean ustedes acá que ya el beneficio económico a cambio de cualquier acto sexual con persona menor de edad brinde o prometa a esta o a tercera persona un beneficio económico. O sea que yo puedo darle al menor de edad directamente, brindarle un beneficio económico, su pago, ¿sí? O le prometo a la persona menor de edad que le voy a pagar dinero, o a tercera persona que esté explotándola sexualmente. Entonces, en este caso, ya no es solo la persona que promociona la que comete el delito, porque como se los decía hace un momento, ¿no? Si una persona se prostituye en el ejercicio de su libertad y llega a tener un acuerdo con otra persona para mantener relaciones sexuales remuneradas, esa práctica en sí no es delito, pero el beneficio que saca un tercero sí es delito. Pero como son menores de edad, en el artículo 193, ahí sí ya abarcamos toda la cadena de explotación, porque comete el delito tanto el tercero que puede llegar a beneficiar económicamente de esa práctica sexual como la persona que pague. Y acá no hay edad de consentimiento sexual, ¿sí? Acá, en este caso, si es menor de edad, si tiene 17 años y 364 días, es menor de edad. Y si una persona mayor de edad le está dando el beneficio económico, en este caso, pues comete el delito de actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Levantó la mano alguien acá, no sé quién fue.
Sí, Brian, adelante, por favor. Licenciado, usted mencionaba que comete el delito quien otorga el beneficio económico como la persona que recibe el beneficio económico, la tercera persona en este caso. Sin embargo, ambas personas, es decir, ambas partes serían sancionadas con la prisión de 5 a 8 años, ¿no? Exactamente. Y en estos casos que hemos visto hasta el momento, ¿cuál sería el bien jurídico tutelado? ¿La libertad sexual o la indemnidad o ambas? Recuerden ustedes lo siguiente. Para nosotros poder identificar el bien jurídico tutelado, la primera orientación que nos da el Código Penal o la primera forma de poder identificarlo es remitiéndonos al título que contiene el capítulo de delitos. Entonces, en este caso nos encontramos en la parte especial del Código Penal en su título tercero, que trata sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Ojo, esos son los tipos penales en general, ¿no? Luego, pues hay un capítulo primero que es de violencia sexual, ¿sí? Se relaciona con la libertad sexual. Está el capítulo quinto que se relaciona contra la indemnidad sexual de las personas y el capítulo sexto que es de explotación sexual. Si estamos nosotros en el título tercero que trata sobre la libertad e indemnidad sexual y el capítulo nos está haciendo referencia a una actividad de explotación, ¿cuál creen ustedes que de los dos bienes jurídicos del título del Código Penal está haciendo referencia? Si yo exploto a alguien, exacto, quiere decir que libremente no lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, evidentemente, yo soy libre, ¿verdad? Pero si a mí me están explotando, pues definitivamente mi libertad ya no la tengo. Entonces, en este caso sería la libertad sexual. ¿Ok? Bueno, muy bien ahí por la pregunta, Brian, pero por eso les digo, es ese método, ¿verdad? No nos... el Código Penal nos da las mismas salidas de cómo poder ir identificando los bienes jurídicos, ¿sí? En este caso, pues lo contrario a la explotación sería pues una persona libre, ¿no? De poder decidir su sexualidad, por lo tanto, la libertad sexual, ¿ok? Bueno, después está el artículo 190. Alexia levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, Lick, disculpe, es que aún no me ha quedado completamente claro este artículo porque me confundo, porque dice quien para sí mismo o para terceras personas, supongamos, la persona que está vendiendo, o sea, se va a amonestar a la persona que está vendiendo al menor de edad y a la persona que lo está comprando, más o menos. Sí, por ejemplo, cuando dice para sí mismo, y voy a poner el ejemplo usted llega a un lugar donde tienen a una persona menor de edad víctima de explotación sexual, entonces usted dice, mire, yo para mí mismo, ¿sí? En este caso, requiero el acto sexual. Y a cambio de ese acto sexual, yo voy a brindar o a prometer al menor de edad o a la tercera persona un beneficio económico. ¿Sí? Ese es usted. Pero puede ser, en este caso, pasa que, por ejemplo, el padre sea el que llegue al lugar y diga, mire, yo voy a brindar o a prometer el beneficio al menor o a una tercera persona si el menor de edad tiene relaciones sexuales con mi hijo. Ahí el beneficio es o sea, el acto sexual es para un tercero. ¿Sí? Eso es a lo que hace referencia esa primera parte de quien para sí mismo, o sea, yo contrato la explotación sexual del menor o yo la contrato pero para un tercero, ¿sí? Que le realice el acto sexual a un tercero. No sé si le queda claro ahí. Sí, Lick, muchas gracias. Va. Entonces, Mauricio José Bernal Alaya, adelante, por favor. Sí, licenciado, solo una última pregunta. ¿Existe concurso de delitos en este artículo? Puede llegar a existir, porque usted puede ver en la última parte que indica sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Por ejemplo, si la persona es menor de 14 años y yo accedo carnalmente a la persona,
en un contexto de explotación sexual y yo pagué por ese acceso carnal, comete el delito de actividades sexuales remuneradas con personas menor de edad, pero en concurso con el delito de violación, porque de conformidad con la legislación de, en este caso, al tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años, independientemente si hay consentimiento o no, es el delito de violación según nuestra legislación. Entonces ahí hay concurso de delitos. ¿Ok? Bueno, gracias. Ok. Erika Tiu levantó la mano. Adelante. Licenciado, estas dos personas, tanto la que vende al menor de edad como el que pagan, serían coautores del delito. Sí, exactamente. Habría una coautoría, porque los dos están en el acto, ¿sí? En este caso, en el acto de la comisión del delito. Y si usted se va al artículo 36 o 35, falla el número, 36, cabal, el numeral 3, por ejemplo, habla de una cooperación a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Entonces, en este caso, hay una autoría. Puede también que se hayan puesto de acuerdo para estar en el lugar. Numeral 4, quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación. ¿Ok? Sí puede llegar a existir una forma de coautoría. ¿Estamos ahí claros? Sí, licenciado, gracias. Va. Ahora bien, vean ustedes que el artículo 193 bis es lo mismo, solo que hay un cambio. Y es que en el 193 es una persona menor de edad. En el 193 bis es una persona mayor de edad. Este 193 bis suele confundirse con el artículo 191 del Código Penal que ya leímos, que es la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. ¿Sí? Pero ustedes observen lo siguiente. En el artículo 191, los verbos rectores pueden llegar a tener un beneficio económico o no, a diferencia del 193. Hay una diferencia económica entre el 191 y el 193 bis. Vean ustedes que el verbo rector del 191 es promoción, facilitación o favorecimiento. No me está hablando de un beneficio económico. ¿Puede una persona promover la prostitución sin beneficiarse económicamente de ella, por ejemplo? ¿Puede una persona facilitar la prostitución sin beneficiarse económicamente de ella? ¿Puede favorecer la prostitución sin beneficiarse económicamente de ella? Es opcional. Pero en el 193 bis, si la víctima es sujeta a una explotación sexual y viene una persona para sí o para un tercero y contrata los servicios a cambio de un beneficio económico o la promesa de un beneficio económico para la persona explotada o para un tercero, entonces en este caso ya lo que estoy juzgando es, o ya lo que estoy tipificando, es la remuneración, es el beneficio económico, ¿sí? Pero este tipo penal se divide en esas, o sea, el 191 y el 193 bis regulan verbos rectores distintos porque en la práctica podría suceder que nunca un fiscal pudiera demostrar el beneficio económico de la explotación sexual, porque se puede pagar de mil y un formas. Imagínense hoy, incluso ahora con las criptomonedas,
es dinero que incluso puede que en determinado momento no tenga una cadena de rastreo para determinar si en realidad hubo un beneficio o no, pero sí promovió. Entonces, en este caso, los dos tipos penales regulan verbos jurídicos distintos, perdón, verbos rectores distintos, mismo bien jurídico, distintos verbos rectores, pero en el 193 específicamente hacemos referencia al beneficio económico, a la remuneración por la actividad sexual, pero con una persona mayor de edad. ¿Ok? El famoso proxoneta, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, y eso sí se los comento yo, ¿verdad? Por ejemplo, a Guatemala, si ustedes buscan, les voy a compartir acá un par de noticias. Guatemala es país serio, serio, de trata de personas, ¿no? Entonces, puede llegar el momento que una persona acuda a un club nocturno donde pues se sabe que prestan servicios de prostitución, acceda, en este caso, a pagar por una persona, tanto hombres o mujeres, comúnmente son más víctimas de explotación sexual. Y a un lugar y ha pasado a ustedes. Haga por el lugar, a todo. La próxima explotación sexual. Sí, pero usted pagó una remuneración por el favorecimiento de la prostitución. Y en este caso, pues, usted también incurre en el delito, ¿no? Entonces, sí, es por eso que estos tipos penales se dividen para contemplar los distintos supuestos en los cuales una persona puede, en este caso, formar parte de una explotación sexual, incluso no estando consciente de ello. Por eso la recomendación, ¿verdad? Y lo fuerte de todo esto es de no consumir la prostitución, sobre todo en países como Guatemala, porque se desconoce realmente si la persona que está prestando sus servicios no es víctima de una explotación sexual y que pueda, pues, posterior a ello, hacer incurrida a la persona que pagó en una responsabilidad penal. ¿Ok? Aparte de lo inhumano y contrario a los estándares éticos y de derechos humanos que resulta el pago por sexo, ¿no? Es algo que no es, en este caso, pues, según los estándares de derechos humanos, incluso ya hay países que están aboliendo la prostitución. Es algo que, por el contexto de América Latina, sobre todo, en el cual la mayoría de actos de prostitución vienen de una explotación sexual, en este caso, pues, se busca eliminar ese tipo de prácticas, ¿no? En países europeos ya están eliminando ese tipo de prácticas, hay otros que siguen, pues, con altos índices de prostitución, pero poco a poco se va avanzando en esa materia. ¿Ok? Bueno, posterior a ello está el 193 ter, creo, denme 5 minutitos más. Creo que podemos platicar rápidamente de los demás tipos penales. Posterior a ello está el 193 ter, que es la producción de pornografía de personas menores de edad. En este caso, pues, yo creo que el tipo penal es bastante explícito en qué conducta delictiva es la que busca proscribir, ¿no? Es aquella persona que produce, fabrica o elabora material pornográfico que contenga una imagen o voz real o simulada de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas. ¿Sí? Es ese mayor de edad que produce pornografía infantil, ¿no? El artículo 195 del Código Penal, bastante antiguo, pero sigue estando,
es el delito de exhibiciones obscenas, quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. ¿Sí? No sé si ustedes se recuerdan una persona que subió un video de TikTok realizándole sexo oral a otra persona en la Bolívar. No sé si ustedes se enteraron de esa noticia. ¿Sí? Bueno, ese es un claro ejemplo fue en Twitter, ¿verdad? Sí, creo que en TikTok probablemente no la hubieran dejado subir ese material. Sí, fue en Twitter. Twitter tiene menos controles para ese tipo de cuestiones. Sí, efectivamente, ese es un típico caso de exhibiciones obscenas. No es una agresión sexual como tal, porque yo creo que al muchacho agrediéndolo no estaban, creo yo. Y en este caso, bueno, pues si bien estaban realizando actos sexuales en público, no existía un contexto de violencia, ¿no? Pero sí es una exhibición obscena que en este caso puede pues afectar, ¿no? La moral pública y por este tipo de cuestiones se tratan, ¿no? Pero eso es una exhibición, ¿sí? Es una exhibición obscena en todo su efecto, ¿sí? Preguntan por el 194. Lo que sucede es de que en algunas impresiones del Código Penal lo copiaron mal, ¿va ustedes? Y pusieron el 193 ter y el 194 igual, pero no, el 194, ¿sí? Fue derogado, ¿sí? Fue derogado. Y en este caso, pues, sí fue un error de impresión de algunos códigos que mantienen ese tipo de cuestiones, ¿ok? Pero sí es el 193 ter el que se encuentra vigente en la actualidad, ¿ok? Bueno, posterior a ello, está la comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. En este caso, vean ustedes cómo el 195 bis y el 195 ter se unen al 193 ter y en el 193 ter estamos criminalizando y estamos tipificando la producción de pornografía de personas menores de edad. En el 195 bis es el acto de comercializar o difundir, ¿sí? Comercializar o difundir la pornografía de personas menores de edad. Y en el 195 quater, ¿sí? En el 195 quater, perdón, 195 ter, es la posesión, ¿sí? La posesión, en este caso, de la pornografía. Entonces, vean ustedes cómo esta ley, ¿sí? Cómo esta ley regula los tres supuestos, ¿sí? Regula los tres supuestos. Regula la producción, regula la comercialización y difusión y regula la tenencia, ¿sí? La tenencia, ¿ok? En este caso, de la pornografía de personas menores de edad, ¿ok? De pornografía de personas menores de edad, ¿sí? Posterior a ello, el 195 quater nos habla de la utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad
Esto es porque existen ciertas personas que simulan ser agencias de turismo en el extranjero y que dentro de su paquete turístico venden actividades remuneradas con personas menores de edad de índole sexual o erótico, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, así, para ir concluyendo la clase del día de hoy, también ese tipo de prácticas o ese tipo de modalidad de explotación sexual se encuentra, en este caso, pues, tipificado como una conducta antijurídica, ¿ok? Y el 195 quinquies, que nos habla de situaciones especiales de agravación. Ojo ahí, se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima fuera persona menor de 14 años y con el doble de la pena si la persona fuera menor de 10 años. Entonces puede pasar que en determinados casos la edad de la víctima menor de edad sea la que nos determine qué pena vamos a imponer de conformidad con el 195 quinquies. ¿Ok? ¿Tenemos alguna duda al respecto de este catálogo de delitos que tuvimos la oportunidad de ver hoy? Brian levantó la mano, adelante. Sí, licenciado. Cuando el tipo penal dice el doble de la pena, ¿solamente se refiere a los años de prisión o también a las multas? Las penas pueden ser principales o accesorias. En este caso, hace referencia a la pena principal de prisión, pero también a la pena de multa, que también es una pena. ¿Sí? Gracias. Entonces se aumenta a la mitad. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros, compañeras? Vivian Paola levantó la mano, adelante. Disculpe, yo tengo una duda, pero es acerca del examen. Ah, sí, yo estaba viendo su correo al inicio de la clase. Que usted fue la que se le apagó la computadora. Sí, es que no sé si se envió o no, ese es mi problema, es que no sé si se envió el examen o no. Entonces, mire, yo les voy a hacer un formulario, ¿sí? Donde voy a centralizar todos estos casos para yo poderlos revisar a detalle y poder darle una respuesta si se envió o no se envió. De todos modos, si no se hubiera llegado a enviar, hace el extraordinario y ya no hay problema, ¿ok? bueno, pero sí les voy a pasar el formulario, ¿ok? Muchísimas gracias, licenciado. Perfecto, pues entonces tengan todas y todos ustedes una muy buena tarde, muy buen descanso y nos vemos la próxima semana. Gracias.